Muy buenas y bienvenidos un día más a Betatech. Para los que seáis nuevos en el canal, aquí hablamos de software y de tecnología. Y concretamente en esta serie hablamos sobre patrones de diseño. Vamos a explicar uno a uno cada patrón, viendo sus utilidades y explicándolos con ejemplos. Si aún no sabéis lo que es un patrón de diseño, os dejo el índice de la serie por aquí arriba y en la descripción. Y hoy vamos a hablar del patrón Strategy. Este patrón es un patrón de comportamiento, por lo que es un patrón que sirve para encapsular lógica. El objetivo del patrón es poder tener diferentes algoritmos, diferentes lógicas encapsuladas, para así tener la capacidad de poder cambiar de una a otra de una forma muy elegante. Pero para entenderlo de elegante, vamos a ver un ejemplo básico con un videojuego. Concretamente lo veremos con Pokémon, o una versión un poco incipiente de lo que sería un juego de Pokémon. En nuestra versión del juego tenemos varios tipos de ataque. Tenemos ataques especiales, ataques físicos, ataques que pueden causar cierto cambio de estado en el Pokémon enemigo, o incluso ataques que cambian el clima, cambian el estado de la batalla, el estado de lo que sería el entorno de juego. Los ataques, por lo tanto, causan un efecto, hacen algo. Hacer daño al rival puede ser uno de estos efectos, por ejemplo. Otro podría ser hacer que el Pokémon rival huya. Si empezamos a programar sin pensar un poco antes, vamos a acabar con un código similar a este, donde comprobamos cada tipo de ataque, cada efecto que puede realizar y ejecutamos las instrucciones correspondientes. Si el ataque provoca un cambio de estado, tenemos el código para ello. Si el ataque, en cambio, cambia el clima en el 50% de los casos, tenemos pues también su código ahí enchufado. Pero todo esto puede volverse muy feo rápidamente. La última vez que lo miré, en Pokémon existían más de 700 ataques diferentes. ¿Cómo podemos programar esto sin volvernos locos? Sin llenar nuestro código de ifs para cada caso especial. Y no vale el uso del switch, que nos conocemos. Una posible solución es el patrón Strategy. Como hemos venido diciendo, el patrón Strategy permite ejecutar diferentes lógicas. La clave está en crear objetos que representen estas estrategias. Estas estrategias obviamente siguen un mismo patrón, es decir, implementan una interfaz o heredan de una clase abstracta, por lo que son utilizables de forma polimórfica, que es lo que intentamos conseguir. En el caso de Pokémon, por ejemplo, podríamos definir una interfaz que define la función ejecutar ataque. Esta función recibe por parámetro un objeto, que obviamente pues tiene que ser como el input de esta función, que en nuestro caso es la instancia de la propia batalla. Podemos asumir que en este objeto donde tenemos pues la batalla, tenemos los Pokémon que están actualmente luchando, la configuración del clima, el tipo de terreno, vamos, un conjunto de variables que definen el estado actual del combate. Con esta abstracción definida, tenemos ya todas las herramientas para aplicar el patrón. La parte importante del patrón es que la función que va a ejecutar los ataques no depende de ningún ataque concreto. Le da igual qué ataque se haya seleccionado. Depende de la abstracción. Por lo tanto, cualquier clase que herede o implemente esta abstracción puede ser utilizada de forma indiferente. Por ejemplo, si queremos un ataque que cambie el clima a lluvia, podemos implementar una estrategia que haga eso mismo. Si queremos uno que baje la defensa del enemigo, por ejemplo, lo podemos implementar de la misma forma en otra clase. Entonces, en función del ataque que selecciones, podremos utilizar una u otra estrategia. Y lo mejor de todo es que nos podemos inventar cualquier tipo de ataque que haga lo que haga, no tendremos que modificar por ninguna razón la función que los utiliza. Con esta flexibilidad ganamos muchísimas cosas. Y una vez montada la estructura, ya no hay nada que nos limite en lo que podemos hacer en los ataques que podemos programar. ¿Que queremos programar un ataque que congele al rival, nos baje la defensa y de golpe ponga lluvia? Podemos hacer una estrategia. ¿Que queremos hacer otro que baje la velocidad del enemigo y le queme? También podemos hacerlo. A medida que se nos van ocurriendo ataques, es muy sencillo irlos programando. Y lo más importante, no implica ningún cambio en lo que sería el código general del combate, por lo que eso te quita muchos dolores de cabeza. Algunos de vosotros además os habréis dado cuenta de que esto se puede combinar con otro patrón, y que a la que queremos complicar aún más nuestros ataques empieza a quedarse un poquito cojo. Dejadme un comentario si viendo este código sabéis qué patrones se podrían utilizar en caso de que quisiéramos, por ejemplo, tener ataques con efectos múltiples y poder combinar estos efectos de forma libre. Siguiendo con el patrón Strategy, se puede jugar mucho con él, y para ver un poco más algunos otros usos fuera de los videojuegos, vamos a poner otro ejemplo, los logs. La mayoría de aplicaciones sacan logs a algún sitio, normalmente a la consola. Pero ¿qué pasa si de golpe queremos que nuestro programa no tire los logs a la consola, sino a un fichero? O incluso que los mande a algún servidor, mediante, yo qué sé, HTTP o sockets. Visto de cierta forma, el hecho de crear un log, de imprimir algo, podría considerarse una estrategia. ¿Qué pasaría si, en vez de llamar directamente a la función de loguear en consola,
englobáramos esta lógica en un patrón strategy. Podríamos definir una interfaz llamada logger que tiene como función el hecho de escribir, una función, pues yo que sé, que se llame write o log. Si queremos que todo funcione como hasta ahora, implementamos la función en una clase llamada console.logger, que hace el console log, ¿no? El imprimir a consola. Esta implementación hace lo de antes, pero si ahora queremos cambiar y escribir a un fichero, podemos implementar simplemente otro logger. Yo que sé, lo podemos llamar el file logger o logger a fichero, lo que queramos. De esta forma, no tenemos que cambiar el comportamiento de nuestro programa. Hemos delegado toda esta lógica al conjunto de estrategias de los logger. Hemos aplicado el patrón strategy y ahora podemos loguear lo que queramos donde queramos. El diagrama UML de este patrón no es muy complejo y lo podemos ver ahora mismo en pantalla. Por un lado, tenemos el contexto, que sería la cosa o la función o la clase o lo que sea que utilizan nuestras estrategias. Y la interfaz de base, la interfaz o la clase abstracta de estas estrategias define lo que serían las firmas, ¿no? Las funciones que tienen que implementar todas estas lógicas para poder ser utilizadas de forma polimórfica. Cada estrategia individual es una clase que implementa estas funcionalidades. En el ejemplo de Pokémon, el contexto sería la ejecución del turno de la batalla, la función que implementa la lógica del turno. Y cada strategy sería la implementación del ataque concreto. En el ejemplo del logger, el contexto sería cualquier clase de nuestra aplicación que quiere, pues obviamente, sacar algo, algún tipo de fichero, a consola o escribir algo en general. Y cada estrategia sería pues cada lógica de escribir algo en pantalla. El hecho de llamar a console.log sería una estrategia, por ejemplo. El caso de hacer una llamada HTTP para enviar los logs a algún servicio online también podría ser otra. Y lo mejor es que son independientes. Como he dicho antes, el contexto no necesita saber qué implementación concreta se está utilizando. Como he dicho, el patrón strategy es una gran forma de delegar funcionalidades que pueden ir cambiando a lo largo del tiempo. Siempre que tengamos cierta lógica que puede cambiar, vale la pena pararse un momento a pensar si podemos utilizar este patrón. Otro ejemplo que me viene a la cabeza así rápido, que de hecho es un ejemplo que me he encontrado hace poco en el trabajo, es un caso donde estamos desarrollando un software que resuelve problemas de optimización. Para resolver estos problemas de optimización hay varios métodos, hay varios algoritmos. Se pueden resolver con algoritmos de búsqueda local como el hill climbing o incluso con familias de algoritmos genéticos. La idea era que pudiéramos cambiar de algoritmo de una forma sencilla y fácil para así poder sacar métricas de cada uno y comparar las diferentes soluciones. Básicamente, utilizamos el patrón strategy donde cada estrategia individual son los diferentes algoritmos de optimización y por lo tanto podíamos cambiar entre unos y otros sin afectar a ninguna otra parte del código. Se puede ver también como si estuvierais desarrollando una familia de plugins. Son como partes donde tú puedes colocar unas cosas o colocar otras y encajan como un puzzle. Por lo tanto, acabas haciendo que tu programa sea muy modular, que puedas combinar las diferentes partes para conseguir diferentes funcionalidades. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, no dudéis en suscribiros y en darle a la campanita, ya que se vienen más patrones en esta serie. Y sin mucho más, muchas gracias por verme. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!